Un ejemplo de esto sería, y a lo que se estuvo investigando, claro, la conciencia emocional es muy importante en el infante. ¿Y por qué lo digo en el infante? Porque el niño a esa edad, o más que nada en primaria, preescolar, empieza a mostrar sus emociones. ¿Cómo las muestra? Conforme lo que le han enseñado. Si bien en la investigación habla también de cómo el infante muestra sus emociones conforme a él se las enseñaron. Si a él se las enseñaron a mostrar que, o un ejemplo podría ser, si a él le enseñaron que está enojado, está mal, va a privar esa emoción que tiene, va a privar y no va a hacer que la muestre. Y si la muestra, va a salir de otra manera. A lo mejor va a salir con golpes, con gritos, va a empezar a hacer gestos inadecuados para su edad a lo mejor, que eso hará que se prive de esas emociones. Al contrario, si sus familiares, si la educación o la escuela le enseña que estar enojado no es una emoción incorrecta, al contrario, que está bien sentirte enojado, porque hay muchas veces que las cosas que uno hace o que ves o que tocas no te agradan, pero también hay que saber regular las emociones. Por ejemplo, se nos ha enseñado que estar feliz debe ser todo el tiempo. Se nos ha enseñado que ser felices es algo muy maravilloso, y sí que lo es, pero también por otro lado no se nos enseñó que estar enojado no es malo, y que cada uno puede sentir su enojo de manera distinta. Entonces, la conciencia emocional, dentro de este concepto que lo dice Vizquerra en el 2020, es que tenemos que tener conciencia emocional tanto de nosotros como de los demás, a ser empáticos, a saber cuando nosotros sentimos una emoción, ya sea felicidad, enojo, tristeza, miedo, pero también saber identificar las otras emociones de los demás. Muy bien. Por otro lado, también dentro de la investigación se hizo que en primera infancia los niños carecen de capacidad de regular por sí mismos sus estados emocionales. ¿A qué se refiere esto? Como ya lo platicamos anteriormente, son niños. Entonces ellos cuando sienten algo lo van a querer sentir al doble, o lo van a querer mostrar al doble. Entonces esto conlleva el que nosotros como padres, como docentes, enseñemos a los alumnos a modelar eso, a saber identificar cuando el niño es feliz, pero sin mostrar lo demás, cuando el niño está triste, pero sin mostrar lo demás. Es como una regulación afectiva. Si bien, como se comentó anteriormente, es muy importante que los niños identifiquen qué emociones sienten y que las muestren. Pero también cuando uno es niño, no se le enseña al inicio que hay emociones que no se la puede estar mostrando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque entra el factor de la sociedad, entra el factor de desconfianza, entra el factor de no te conozco, entran muchos factores. Y esos no son malos, al contrario, se les enseña al niño a con qué personas sí pueden mostrar tantas emociones y con qué personas no. Esto no es algo similar a la privación, para nada. Al contrario, al niño se le va a enseñar que puede mostrar sus emociones a la hora que quiera y con quien quiera. Sin embargo, también se le facilita al niño, o se le facilita a la familia enseñar al niño, o en la escuela se les facilita enseñarles que hay personas que, como ya lo hemos visto en otros temas, hay personas que son desconocidas, hay personas que no tienen buenas intenciones, hay personas, y no estoy hablando simplemente nada más de lo malo, también hay personas buenas. Simplemente se les enseña a los niños a que hay personas que no se van a interesar por sus emociones, si están felices, están enojados, o si están tristes o tienen miedo. Entonces también se les invita a los padres y a los profesores enseñar a esa parte de, a lo mejor yo estoy feliz ahorita, pero si yo se lo muestro a un desconocido, puede que el desconocido o esta persona que yo no conozco sea empático y muestre solidaridad conmigo y también se sienta feliz, pero si hay alguna persona que no siente lo mismo que yo, no va a mostrar esa empatía por mí. Entonces también aquí entra lo de regular esas emociones por tu contexto. Muy bien, dentro del concepto de conciencia emocional también tenemos la educación emocional, que esto dentro del aula juega un papel muy importante,
ya que se refiere a la enseñanza y aprendizaje de habilidades, valores y conocimientos que promueven la conciencia emocional tanto en el aula como en la sociedad. Para alcanzar metas se necesita promover una educación emocional, social y tradicional. Como ya se comentó anteriormente, la familia sí es la primera instancia del niño, es la primera que le enseña al niño las emociones y cómo regularlas y cómo enseñarlas. Pero también, como se ha comentado, dentro de la educación o dentro de la escuela también se ve el tema de emociones, en donde hay maestros capacitados y con experiencia sobre el tema. A lo mejor familiarmente, como lo conocemos, o no te logran enseñar o no se enseñan muy bien las emociones como son. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de la familia no hay un docente, a lo mejor no hay alguien capacitado para enseñar las emociones, pero en el aula debe de haber. En el aula debe de haber un maestro capacitado para enseñar el tema de emociones y sobre todo que practiques en el aula sobre ellas, que practiques sobre qué emoción te gusta más y por qué te gusta sentirla, en cuál no te gusta, cuál te gusta más mostrarla y cuál no. Siguiendo con el tema de conciencia emocional, Goleman, 1995, nos dice que todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que se ha notado la evolución. ¿A qué se refiere Goleman con esto? Muy bien, que los seres humanos, en este caso estamos viendo que los niños, actúan o muestran sus emociones por impulso. ¿A qué se refiere esto? Como se ha comentado anteriormente y ya se ha comentado varias veces, los niños muestran las emociones conforme ellos se los van enseñando. Entonces, ellos por impulso actúan y por impulso muestran sus emociones. ¿Por qué? Porque no están bien desarrollados los temas adecuados, como por ejemplo, como un maestro se lo enseñaría al alumno, a esto con el fin de cuando antes entra a clases. Por ejemplo, si antes de entrar a clases el niño está en un ambiente en donde no regula sus emociones, él no podrá aprender a regularlas hasta que tenga algún docente en casa o alguna persona apta en casa para mostrar sus emociones. Y por otro lado, Darwin, 1872, nos menciona que no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer, dolor, felicidad y miseria. Muy bien, ¿a qué viene este concepto? Como ya se ha dicho antes y como se consideran, los seres humanos también somos animales. Entonces Darwin se fue por el lado humanista, en el que nos habla de, sí, los seres humanos sentimos, pero también sienten los animales. Y los animales también sienten dolor, felicidad o miseria o placer, al igual que el ser humano. Entonces, son dos conceptos muy diferentes en el que uno nos habla de conciencia emocional a lo largo de nuestra vida y de cómo se puede implementar para que el niño no se prive de esas emociones. Y otro concepto nos dice que sí, que hay emociones y que las emociones también pueden ser sentir placer, dolor, felicidad o miseria, pero que al igual que el ser humano, los animales también sienten ese tipo de emoción. Y por otro lado, muy contrario, Freud, 1915, define las emociones como una percepción de cambios fisiológicos y movimientos corporales. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, Freud también nos habla de que no nada más se notan las emociones fisiológicamente, sino que también nuestros movimientos corporales hacen que nosotros mostremos las emociones que teníamos. Como se los comenté en un inicio, a lo mejor el niño se priva de su emoción de enojo porque se le enseñó que estaba mal, pero el niño muestra su enojo de otra manera. Quizás lo muestra golpeando, haciendo caras o gestos de enojado, o lo muestra pataleando, se avienta al piso. Entonces, por otro lado, Freud nos habla de dos cosas muy importantes: que el niño sí muestra sus emociones fisiológicamente, pero que también muestra sus movimientos corporales, y que también los movimientos corporales son muy importantes, porque así puede el niño enseñar qué es lo que está sintiendo, aunque se lo hayan privado anteriormente. Y por el otro lado contrario, también existe lo que es sentimientos,
Pero aquí vamos a hablar, aquí no vamos a meternos mucho en el tema de sentimientos, porque no estamos hablando de eso, al contrario, estamos hablando de emociones, simplemente para que quede un poquito claro la diferencia entre emociones y sentimientos. Y pues un sentimiento es la percepción de lo que sucede en nuestro cuerpo y mente, pero ¿cuándo se manifiestan las emociones? ¿Esto cómo? Muy bien, las emociones se manifiestan primero. A lo que quiere decir es que las emociones se manifiestan primero. Y conforme a esa emoción, el tipo de emoción que manifiestes es el sentimiento que tú vas a mostrar. Es lo que sucede en nuestro cuerpo y mente cuando nosotros mostramos dicha emoción. Entonces hay una diferencia total. Y la primera es que la emoción se muestra primero y como segundo rango va el sentimiento. Muy bien. Por otro lado tenemos a Macmillan, 2018, que nos habla él sobre el desarrollo afectivo. Y él menciona que el desarrollo afectivo es un proceso que se da al comienzo desde que el niño establece sus primeras relaciones. Esto viene muy de la mano con la conciencia emocional y cómo el niño las va aprendiendo a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque si bien, como se comentó anteriormente, un ejemplo es el recién nacido. El recién nacido utiliza su llanto como mecanismo de comunicación. ¿Para qué? Para comentar que tiene alguna necesidad que no está cubierta. A lo mejor hambre, a lo mejor el apapacho de mamá, a lo mejor sentirlo cerca. Entonces, desde que uno nace va mostrando esto, pero desde que uno nace no se le enseña a que, pues lloró, es una emoción, ¿verdad? Entonces, al contrario, el llanto es un sentimiento. ¿Cuál es la emoción? Que está triste o que siente hambre. Entonces él empieza a mostrar sus emociones a través del llanto. ¿Por qué? Porque a él todavía no se le ha enseñado cómo mostrarlas. Entonces el desarrollo afectivo va junto con la conciencia emocional y cómo se va desarrollando y cómo se va implementando a lo largo de la vida. Muy bien, dentro de este ámbito del desarrollo afectivo también hay personas que tienen una baja inteligencia emocional. ¿Cómo es esto? ¿O a qué se debe? Bueno, las personas con baja inteligencia emocional son personas que no se han trabajado con ellas, que quizás se le privaron de sus emociones desde muy pequeños y dentro de la escuela o aula no se les enseñó a mostrarlas tal cual son. Entonces son personas que no son conscientes de que tienen baja inteligencia emocional. Ellos no son conscientes, pero uno se da cuenta porque quizá no son empáticos, quizá les falta mostrar un poquito más de esas emociones. Son las típicas personas que se le conocen como que no lloran, que no muestran sus sentimientos, que no muestran las emociones cuando, no sé, un ejemplo, una película, en una historia, que no muestran empatía. Y pues esto a lo largo de la vida sí va afectando. ¿Por qué? Pues afecta en varias áreas de tu vida. No funcionan como a ellos les gustaría. Tienen problemas ya sea laborales, de amistad. ¿Por qué? Porque también el no mostrar tus emociones va ligado de la sociedad. ¿Cómo es esto? Muy bien, al mostrar las emociones, tú eres más empático con el mundo o la sociedad. Una historia, a lo mejor alguna noticia o algo que se te parezca en redes sociales va a ser motivo para que esa emoción fluya o salga. Y las personas con una baja inteligencia emocional pues suelen no ser muy empáticas, suelen no mostrar sus emociones con la sociedad y son las personas que conocemos como más fuertes o muy secas. Y conforme a esto, de las personas, como ya lo mencionamos, muy secas, Bertomeu, 2019, menciona que la conciencia emocional es la capacidad de percibir tus propias emociones, como ya se comentó antes, pero también es como que un autoconocimiento de lo que nosotros sentimos, el saber cuándo estamos bien y cuándo estamos mal, cuándo una emoción nos afecta mucho o no nos afecta. Y es conocer y controlar las emociones para poder llevar una vida satisfactoria. También dentro de esto se nos habla sobre las emociones que también hay que controlarlas. Como se les comentó al inicio, se le privan al ser humano a veces de las emociones, o se les enseñan también al ser humano a no mostrar tus emociones con algunas personas que probablemente no le tomen mucha importancia, ya sea que no sea tu familiar o incluso tu familiar. Pero también dentro de esto se enseña a que tenemos que regular nuestras propias emociones
y autoconocernos, saber cuándo sí poder mostrarlas es adecuado y cuándo no.